una de las claves que hemos tenido en estos últimos 30 años ha sido cómo las instituciones públicas han apostado justamente por la cultura, en este caso como por ejemplo un museo, exposiciones, salas expositivas, el tema del teatro, etcétera, que ha generado justamente una cultura del ocio o el ocio de cultura que atrae justamente a muchísimas personas, no solamente a los propios autóctonos, sino sobre todo a gente de fuera que genera un turismo cultural, sea local, sea regional, sea nacional o internacional, que repercute totalmente en las ciudades que le está generando esa apuesta por la cultura y por el patrimonio histórico. De hecho, Málaga es un ejemplo de cómo se ha cambiado y se ha configurado de otra forma a partir de una apuesta por los museos. Vélez Málaga ha apostado también por esos espacios culturales y por esos museos, y se está viendo de una forma muy grata cómo eso repercute en todos los aspectos, desde de las dinámicas centros educativos, no solamente de la propia localidad, sino también de la comarca o de la provincia, que tiene como elemento referenciar, visitar los museos como valor educativo, y después por eso también el turismo ese cultural, que puede ser familiar, que puede ser de masa, etcétera, y está siendo muy positivo. Nosotros por un lado tenemos la dinámica de atraer al mundo educativo, y ese mundo educativo ya los niños son el futuro, el presente y el futuro, para ir conociendo estos equipamientos culturales como un referente para ellos, para su educación y como para el tema de conocimiento. Dos, a los padres. Nosotros generamos actividades muy diversificadas con talleres de arqueología para niños, el tema de teatro, para conocer justamente distintas historias y singularidades de la historia local, y eso está atrayendo al público local. Y sobre todo, por ejemplo, ayer tuvimos el curso de verano por la mañana y por la tarde un concierto donde el patio del MUVE se convierte en escenario y estuvo lleno. O sea, todo eso genera una atracción, una vinculación, una necesidad y una excusa justamente para que todo el mundo pueda decir voy al MUVE porque hay cosas que valen la pena hacer, compartir, etcétera, etcétera. Es verdad que la arqueología se convierte en este sentido en un referente que reclama a la propia comunidad, en que cuando aparecen restos arqueológicos se vayan a conservar y que se tienen que poner en valor, pero la mayoría de los casos se descubre el yacimiento, se descubren restos importantes, pero que se ponga en valor cuesta su tiempo, o incluso restos que están, son visibles, y ponerlos justamente en valor también cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el esfuerzo económico es muy importante. Entonces, las líneas de prioridades que pueden tener los políticos son las que más marcan justamente la defensa y la puesta en valor. Puedo ponerte el caso como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cártama está defendiendo ese patrimonio arqueológico en el subsuelo para crear el centro de interpretación de la antigua Cártima de la ciudad ibero-romana, y hay otros que, por ejemplo, aparecen los restos, lo prefieren justamente volver a enterrarlo, y ya con el tiempo vendrá otro político que tenga más intenciones, que tenga sumamente claro de que, por ejemplo, el patrimonio es fundamental y ponerlo en valor para generar justamente un elemento de recurso y un elemento de conocimiento. El patrimonio como recurso de yacimiento de empleo es muy diversificado, o sea, tenemos guías, conserjes, conservadores, técnicos, se sigue excavando, restauradores, o sea, las posibilidades son muy diversificadas y con muchas posibilidades. De hecho, el cuadro de trabajadores en Málaga o en Vélez Málaga, que ha ido incrementándose en estos últimos años, se ha ido vinculando justamente con el tema de patrimonio histórico, por los museos, por la conservación, por excavaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema de conservación, por ejemplo, conservar, restaurar murallas, castillos, torres, etcétera, también da empleo justamente a trabajadores
del mundo de la construcción. O sea que fíjate las posibilidades, los guías turísticos, las empresas privadas que se organizan también por su cuenta para desarrollar justamente el tema de la visita organizada, etcétera, para el público mucho más general o particular. O sea que es un camino que se está abriendo y que está generando muchas posibilidades económicas y de empleo, y creo que es justamente por donde tienen que ir los caminos.